Bueno, ahí estamos dando inicio al taller de soberanía alimentaria. Eh, Bienvenidas, bienvenidos nuevamente de la Universidad de Hurlingham junto con Ludmila, le damos la bienvenida y lo recibimos con mucho placer. Y ahí ya Beatriz levantó la mano y ya quería hacer algún aporte en el arranque. Estamos elongando, decíamos, para entrar con mejor estado a desarrollar el taller. A ver, Beatriz, ¿qué nos Yo, querés decir? Buenas tardes. Yo la verdad que quería decir que yo tomo kefir de agua, porque yo soy alérgica a todo lo que sea lácteo. Y bueno, y a mí hace 5 meses que lo estoy tomando y me cambió la flora intestinal. Estoy mucho mejor de que tomo el kefir. Por eso ese era mi aporte, decir que lo estoy consumiendo y que por el momento me ha dado muy buen resultado. Sí, gracias Beatriz por tu aporte y es así, tal cual. Hay mucha investigación científica, pero no solamente acá en Argentina, sino en todas partes del mundo. Por eso se incorporó el Código Alimentario, porque se basan en estudios científicos que tengan respaldo, por supuesto con base científica. Aquí en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Hurlingham, en la Universidad Litoral, hay mucho trabajo desarrollado sobre este tipo de alimento que está definido como un elemento fermentado. Se hace a partir del trabajo que generan esas bacterias, conjunto de microorganismos, junto con levaduras, sobre el azúcar. Ellos consumen azúcar. Su Sí, fuente de alimento es el azúcar. En la leche consumen la parte de azúcar que tiene la leche y cuando preparamos de agua le agregamos azúcar. sí, Y ellos consumen ese azúcar. Y ese consumo hace que después liberen los gránulos, las partículas que son lo que llamamos fermento. Nosotros colamos y nos quedamos siempre con la gallina de los huevos de oro, que son las bacterias, las tenemos que preservar, no se venden, sino que se conservan. Y hoy ya el kefir, al estar en el código, es un producto potencialmente comerciable. Quien lo elabore puede comercializarlo con total libertad, cumpliendo las pautas que dice el código. Pero la base de este alimento está conformado por microorganismos. sí, Si lo pensamos más profundamente, también tenemos que decir que el pan se hace con levaduras, el vino también que requiere levaduras, son microorganismos. Los quesos requieren levaduras, bacterias, para hacer productos que sean fermentados para el consumo humano. Eh, y los alimentos fermentados que históricamente, antes no había, como tenemos ahora, toda la gama de tecnología disponible, ¿no? Inclusive para los que venimos del siglo pasado, como digo yo nací en el campo y no tuvimos luz, pero hasta muy tiempo, yo conocí el televisor, ya cuando estaba en la escuela primaria, que nos tuvimos que mudar para ir a la escuela, pero yo estuve hasta los 5 o 6 años, no conocía la tele. La lula la conocimos también casi a los 10 años de mi vida, y preparamos la luz dándole bomba al farol. Y yo cuando lo veo, miro para atrás en esta autorreferencia, si me permiten, digo, cómo han pasado tantas cosas en nuestras vidas, nuestra generación, que han transformado el mundo, nuestra propia vida, que es cortita en términos de la edad del mundo, pero cuántas cosas fueron pasando, ¿no? Desde que nacimos hasta hoy. Hoy los alimentos tienen cadena de frío, tienen conservación, envase, un montón de cosas que antes no había. ¿Y cómo se resolvía? Bueno, se resolvía con lo que había disponible. La sal era un elemento conservante que permitía que se mantenga y no se pudran. Y los microbios pasaron a ser lo que era un problema, pasaron a ser una solución para darle sabor, color, una característica propia a los alimentos. Que sin esos microorganismos no habría alimento. Y el kefir siempre estuvo medio mirado de rojo porque justamente hablando de soberanía estamos dentro de un modelo que rige nuestros destinos a nivel país, que es un modelo médico hegemónico, que significa que hay un concepto de la salud basado, en principio, de acuerdo a nuestra opinión, en la enfermedad. Entonces tiene que estar un médico que diagnostique que estamos mal. No va en contra de los médicos, digo, el médico tiene un rol y uno va al médico y a lo mejor todos nos pasa que tenemos que ir, sacamos turno, vamos, nos miran, nos revisan, nos dan un montón de análisis y después de ese análisis te sacan un diagnóstico y el diagnóstico es un tratamiento. Y está bien, es un método que está instituido, pero llega a tal punto que ese método supera cualquier opción a intentar hacer otra cosa distinta, no hay opción, pareciera que fuera el único camino.
Y como somos seres vivos que necesitamos todos los días indefectiblemente alimentarnos, aparecen las posibilidades de la alimentación como una vía de prevención de un montón de patologías que hoy, a la luz de los acontecimientos, están presentes. El caso de lo que pasa en Argentina, como país de Latinoamérica que tiene el mayor índice de sobrepeso u obesidad, tanto en niños como en adultos. 4 de cada 10 niños tienen sobrepeso u obesidad y 7 de cada 10 adultos tenemos sobrepeso u obesidad. ¿Qué significa esto? Por una cuestión de salud. La aparición de enfermedades consecuentemente metabólicas, secundarias a una malnutrición, no significa que no consumamos, y a veces consumimos alimentos en exceso de cosas que no nos hacen falta al organismo. Y eso se ha perdido, digo, se ha perdido en términos de lo que era antes. Antes no había opción, no había publicidad, no había comunicación de nada, la gente se manejaba en base a la experiencia de vida. Los alimentos eran naturales, incorporamos naturalmente un montón de elementos que ahora tenemos la fórmula mágica. Todo es mágico. Uno va a comprar un frasquito de algo y resuelve todos los problemas en un solo frasco con 20 pastillas. Entonces, nos han llevado a un mundo del facilismo, de la inmediatez, que no es así, definitivamente no es así. Pero bueno, todo gira en torno a justamente al tema central de nuestro taller, ¿no? A los intereses que tienen que ver con algo que el ser humano necesita todos los santos días, el principio al final de las vidas, que es alimentarnos, por un lado, y mantener nuestra higiene. Entonces, las corporaciones industriales están basadas en promover e incorporar al consumo cotidiano todos esos productos. Fíjense que ahora llega la temporada de verano y aparecen nuevas líneas de alimentos que pareciera que nunca los habíamos visto. Que cambia el color, que cambia el sabor, que cambia el gusto, que aparece una fruta del trópico que no se produce acá, y un montón de elementos que lo hacen al alimento muy caro. Pero se instala la publicidad mediática que hace que haya una demanda, porque van estimulando factores sensoriales, ¿no? Que con esto, como pasaba antiguamente con el cigarrillo, que ahora después, bueno, por los cambios culturales, el cigarro pasó a estar medio condenado al olvido, aunque sigue siendo un elemento, una droga social. Pero antes el cigarro, para quien fumaba y la propaganda, parecía que era el galán que conquistaba a todas las mujeres, o el que era un cambio de vida que permitía dar un estatus social que hasta ahora ya no está bien visto eso. Sin embargo, nosotros vivimos la etapa en que el cigarro era estatus social, y depende de la marca que uno fumaba, tenía mayor estatus social. Y así ha ocurrido con todos los aspectos de nuestra vida, y cuando van bajando estas cuestiones por todo lo que la comunidad en definitiva va promoviendo, de mejores hábitos o de eliminar aquellas cosas que son nocivas, van cambiando las formas, pero en definitiva aquellos que buscan hacer negocio o lucrar permanentemente con nuestra vida, siempre están atentos a ver qué está pasando. Hasta ahora el kefir no estaba validado, ahora se puede comercializar, pero lo valioso son las bacterias que vos tenés o el conjunto de microorganismos que hacen que vos produzcas yogur en tu propia mesada, en tu casa. Por eso tardó tantos años. El yogur es milenario, el kefir es milenario, una bebida milenaria, milenaria de Europa del Este, de Asia. Sin embargo, Argentina recién lo incorporó este año, el COVID. Hay una resistencia a reconocer que uno puede tener autodeterminación, consumir alimentos sanos sin depender de otros, sin depender de ir a comprarlo. Porque en definitiva, el que yo tengo acá lo hago gratis como vos haces el tuyo, seguramente. Entonces, ese temor a que podamos resolver nuestras vidas sin que dependamos del consumo es una disputa en términos políticos, ¿no? A nivel global. Y de esto se trata un poco el tema. Así que gracias por la participación y bueno, hemos tenido estos intervalos en las semanas, como ustedes saben, desde las universidades, como pasa en todo el país. Hay 65 universidades que están siendo no financiadas por la ley de educación que la nación tiene, la ley de financiamiento educativo, es una ley que está vigente, el gobierno nacional no dispone ni gira los fondos, y esto ha llevado a las medidas que ustedes siguen seguramente por los medios, han visto, o inclusive quizá han participado en alguna de las actividades propuestas de visibilizar toda esta problemática, que lo vemos con preocupación porque en definitiva es un avance histórico sobre un sector que ningún país del mundo se atrevería a hacer, ir en contra de la educación pública, ir en contra de la investigación, de la ciencia.
ningún país del mundo. Entonces, estas medidas que se vienen tomando están en acuerdo, por supuesto, con todos los trabajadores de la universidad, tanto docentes como no docentes, los estudiantes que se han sumado también, porque ellos son, en principio, los principales perjudicados, porque su futuro, su vida futura está condicionada a que quizás no puedan continuar estudiando en algunos casos. No es una cuestión salarial, como se ha tratado de poner así en los medios masivos de comunicación, no pasa por un reclamo salarial, porque en definitiva, si fuera por eso, muchísimas personas no estarían en la universidad dando clases. No es una cuestión de querer ganar más dinero, sino sostener un espacio que nos permite a todos mejorar nuestra calidad de vida a través de distintos temas que van ocurriendo. Un dato interesante, después lo voy a compartir, es un material que se viene trabajando hace muchos meses, años diría yo, y meses para el proyecto de un manual con la Universidad Nacional de Tandil. Se publicó ahora un manual de manipulación de alimentos dedicado a las cocinas comunitarias. Y así se lo voy a compartir para que lo puedan tener, muy interesante porque es un trabajo que se viene haciendo con muchos sectores de la comunidad en Tandil, desde la Universidad del Centro de Tandil. Hay una carrera que es la Facultad de Ciencias Veterinarias, que además tiene la carrera de licenciatura en Tecnología de los Alimentos. Y hay un impacto territorial que abarca no solo Tandil, sino que abarca Azul, Olavarría y Quequén. Son espacios que la universidad tiene de extensión hacia esos espacios. Bueno, yo vengo colaborando hace muchos años con la universidad, siempre me han recibido muy bien allí como uno más, y se van logrando este tipo de cuestiones, pero muy a cuentagotas. Esto es un resultado de muchos años de trabajo, muchos años, que deben tener continuidad en el tiempo, porque en definitiva acá no hay nada mágico que de la noche a la mañana aparezca y resuelva nuestras vidas. El tema de salud que nombramos recién, cualquier aspecto que tenga que ver con la salud, creo que todos de una forma u otra somos conscientes porque de alguna manera nos toca, nos va a tocar o nos tocó estar teniendo que ver con la salud, de nuestra propia salud, y uno ve todo la medicina, no es el médico que antes nos diagnosticaba, el médico de hogar que venía a casa y ya enseguida resolvía y diagnosticaba y trataba. Hoy el médico está acompañado de un grupo de personas que manejan no solamente la medicina, sino la tecnología, la computación, las herramientas, todo lo que hoy vemos es tecnología pura, absolutamente tecnología pura. Y eso es resultado de la investigación y el desarrollo. Así que nuestra expectativa es que todas estas cuestiones se puedan resolver. Mientras tanto se resuelven, hacemos estos talleres como para poder estar comunicados y compartir alguna información, sobre todo de lo que nos parece que es relevante que conozcamos aquellas cosas que no hemos tenido posibilidad a lo mejor de profundizar en otro momento. Darnos este pequeño espacio de tiempo. Les agradecemos nuevamente a ustedes por sostenerlo y veníamos haciendo un recorrido histórico, ¿se acuerdan? Que habíamos visto la última vez en términos de saber cómo llegamos hasta acá en términos institucionales, ¿no? Desde que hemos surgido como país, como territorio, como nación sobre todo, cómo llegamos hasta acá en algunas cuestiones. Hemos visto algunos videos que me gustaría con ustedes, si les parece, continuar aquella serie. Habíamos visto hasta el año 55, que era la industrialización inconclusa, que era el último video que vimos. Y ahora queremos seguir compartiendo videos que son cortitos, que hay opiniones y resultados de lo que fue ocurriendo en ese momento histórico del país, con distintas perspectivas, perfiles, miradas de personas que han estudiado la historia, la economía del país y van mostrando información de cómo fueron los distintos modelos que se han intentado desarrollar en Argentina con mirada inclusive en algunos casos antagónicos o opuestas, cuáles fueron los resultados. Algunos de estos, nosotros en lo personal, por nuestra generación lo hemos vivido, pero a veces no tenemos la posibilidad de poder sistematizarlo en cuanto a qué pasó. Sabemos, memorizamos, nos acordamos de algunas cuestiones. Hoy en estos días ustedes vieron que aparece mucho la imagen, se habla de Norma Pla por el tema de los jubilados, ¿se acuerdan de que ella iba a las marchas y demás? Bueno, van quedando como, nos quedan, me parece a mí, como destello a lo largo de la historia, ¿no? Y la idea de este taller es poder sistematizar toda esa información de forma continua. Hemos tenido unas pausas por el tema de las actividades que mencionaba recién, pero ahora si les parece podemos continuar. Queríamos la etapa que va en particular, que vamos a ver ahora, que iría desde el 55 al 76, que es una etapa que continuó, aquello que
habíamos visto la última, había finalizado, como decía el título de ese documental, como una industrialización inconclusa, como que llegó, apareció un límite ahí. Eh, si les parece, vemos ahora acá, este video para ver qué podemos después charlar sobre el resultado. Con la llegada del general Porón al poder en 1946, la industrialización recibió un gran impulso. La industria liviana prácticamente alcanzó la frontera de su desarrollo y hubo un proceso de transformación muy importante en lo económico y lo social, aparte de un proceso distributivo del ingreso que amplió el poder adquisitivo de sectores mayoritarios de la sociedad. Fue una transformación sin duda muy positiva. Lamentablemente se produce el golpe de Estado de 1955 y con el golpe de Estado en un primer momento parecería que se va a volver atrás en lo que se había logrado, pero de algún modo el mismo proceso político fue sosteniendo una cierta inercia del proceso de industrialización. Y esto culmina con el golpe de Estado del 76, que concluye con aquella fase de industrialización que con idas y venidas, en la década del 30 bajo el régimen conservador, bajo el fuerte impulso del gobierno peronista, con las ambivalencias pero manteniendo ciertos rumbos después del 55, todo eso que se había logrado en materia de diversificación de la estructura, capacidades técnicas y otra serie de progresos fueron fuertemente golpeados por las políticas regresivas que se instalan a partir de 1976. 16 de junio de 1955. Pasado el mediodía, inesperadamente la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. Hola, ¿qué tal, Aldo? Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo está? El Ministerio de Economía. ¿Conoce este edificio, no? Yo ocupé el despacho de Economía y Trabajo, después de haberme desempeñado en obras públicas. Fue un periodo realmente muy rico, con muchos problemas, pero una gran experiencia. Es increíble, todavía puede observarse en las paredes las marcas del bombardeo de 1955. Así es, el testimonio de la violencia que imperó tantas veces en la vida política argentina y que afortunadamente hemos superado. 3 meses después de ese episodio se produjo la caída del gobierno del general Perón. La primera bomba sobre la Casa de Gobierno. La destrucción cae sobre la plaza. El terror la sobrevuela a pocos metros y la recorre con la fuerza de los devastadores. Lonardi hizo su entrada en Casa de Gobierno. Los atributos presidenciales iban a serle entregados al general Lonardi por los abanderados de 3 institutos de las Fuerzas Armadas. A bordo del crucero General Belgrano llegó el jefe de la Marina de Guerra en operaciones, contraalmirante Isaac F. Rojas, que tan fundamental participación tuviera en la Revolución Libertadora. Aldo, la autodenominada Revolución Libertadora a partir de 1955 abre un periodo bastante complejo de la vida política y social de la Argentina, ¿no? Con proscripción del peronismo, con la intervención de los sindicatos, ¿no? Que va a condicionar un poco el desarrollo social y político en los años siguientes, ¿no? Sin duda. A partir de allí, el gobierno de facto convocó las elecciones de febrero del 58, el radicalismo fue dividido
La Unión Cívica Radical Intransigente ganó en todo el país la presidencia y todas las gobernaciones, y allí comienza el intento de Frondizi de resolver el tema de la fractura política por la proscripción del peronismo y restablecer un mínimo de poder estatal para hacer la política, digamos, de ordenamiento social para resolver esa fractura tan profunda en la sociedad argentina. Y hubo un acuerdo previo entre Perón y Frondizi que de algún modo va a condicionar la política económica inicial. Desde luego, Frondizi, por su tradición política del radicalismo, digamos, progresista, tenía una fuerte inclinación por lo social y por lo tanto con la legitimación del poder político y la participación en definitiva del peronismo en un sistema realmente democrático. Pero el manejo del corto plazo era extremadamente complejo, porque había que administrar la coyuntura frente a los planteos militares, así que fue un ejercicio realmente muy difícil el que le tocó al presidente Frondizi. El desarrollismo es un conjunto de ideas económicas originadas principalmente alrededor de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Estos teóricos plantearon que los países subdesarrollados no debían quedarse en la exportación de productos primarios del agro, sino que necesitaban impulsar sus industrias de base, petroquímica, siderurgia, metalurgia, a fin de abastecer al país de los bienes industriales que necesitaba y limitar la dependencia externa. El planteo de Frondizi y de Frigerio, que era su principal asesor, era que era necesario y era correcto realizar un desarrollo muy fuerte de las industrias de base y lograr el autoabastecimiento energético. Y la idea era que era muy difícil movilizar el ahorro interno por una serie de restricciones del sistema y que entonces había que usar el aporte del capital extranjero para la reforma estructural, lo cual marca una diferencia muy importante con la apertura incondicional, donde lo de afuera es igual que lo de adentro. No, aquel era una política de expansión de inversiones en las condiciones dadas con capital extranjero para la reforma estructural. De todas maneras, era una política por esa apertura al capital extranjero, naturalmente polémica. Y comienzan a llegar grandes empresas en sectores específicos, ¿no? En el sector automotriz, en las petroquímicas, en la explotación de petróleo, en empresas metalúrgicas. Una inserción de la inversión extranjera distinta a la del modelo primario exportador, porque en aquella época la inversión era en ferrocarriles, bancos, frigoríficos, es decir, todo lo que estaba ligado, toda la cadena de comercialización de la economía primaria exportadora. Esta ola de inversiones fue en el sector industrial. Uno de los sectores claves allí va a ser el sector petrolero, ¿no? Y además va a ser un tema bastante polémico y complicado. Un tema polémico, ciertamente. La llamada batalla del petróleo. Así es. Claramente era necesario el autoabastecimiento petrolero porque el déficit energético era muy grave. Frondizi se sabía con resultados a corto plazo realmente muy importantes. Y otra vez, concebir la inversión extranjera como un instrumento de la transformación, no como un instrumento de la inserción incondicional. Bueno, y logra el autoabastecimiento de petróleo en un plazo muy pequeño, muy corto, ¿no? En 1954, Frondizi, que era diputado por la Unión Cívica Radical, se había opuesto abiertamente a la política petrolera del segundo gobierno peronista. Perón había intentado firmar un contrato de exploración y explotación con la Standard Oil de California. Frondizi expresó entonces, en su libro Petróleo y Política, que YPF no precisaba capitales extranjeros para producir la cantidad de petróleo que el país necesitaba. Pero en 1958, contra todo lo que había sostenido antes, Frondizi permitió el ingreso de grandes empresas extranjeras petroleras a la Argentina. La Pan American Oil, Shell, ESO. Estas empresas tenían libertad de importar todo lo que necesitaran para la explotación sin pagar impuestos, maquinaria, insumos, etc. Su trabajo consistía en extraer el petróleo que luego YPF compraría en su totalidad. Las empresas podían llevarse los beneficios de esas ventas sin pagar impuestos tampoco. Hasta entonces, la producción nacional de petróleo satisfacía solo un tercio de lo que necesitaba el país para funcionar. El resto se importaba. El objetivo de la llamada batalla del petróleo era lograr el autoabastecimiento del consumo local, lo cual se consiguió. Aldo, acá está el edificio de Somisa. Vamos, entremos. Somisa cumple sus bodas de plata con una alianza de acero con el país.
trabajando activamente en el plan 2.500.000 toneladas, creciendo para apoyar decididamente el autoabastecimiento nacional de acero. Somisa no descansa, se expande, porque Somisa es industria de industrias. El acero es un material industrial básico, forma parte de lo que se llama la industria pesada. En el planteo desarrollista de Frondizi, el autoabastecimiento siderúrgico era fundamental. Y en este caso fue a través de una empresa mixta, como fue Somisa. Y este edificio es emblemático porque es el primer edificio inaugurado, fue en el 1966, totalmente construido de acero, precisamente con acero de Somisa. Con el acero de Somisa, ¿no? Sí. Entre la inmediata segunda posguerra y el primer lustro de los años 70, las condiciones del crecimiento de la economía argentina quedaron determinadas por la dinámica de un ciclo de contención y arranque en el marco de un modelo centrado en la industrialización por sustitución de importaciones. Esto provoca escasez de divisas. Ya no se puede seguir importando, la economía entra en recesión y el sector fabril es el más perjudicado. En general, la solución que se buscó para este problema fue la de estimular las exportaciones de productos tradicionales, es decir, del agro, para obtener más divisas. La estrategia desarrollista es en cambio diferente. Se trata de disminuir las importaciones en sectores claves, insumos para la industria, maquinarias, autos, petróleo. ¿Y cómo se reducen? Desarrollando estas industrias localmente para sustituir las importaciones. Y para eso Frondizi abre el juego al capital extranjero. La nueva situación dio lugar al surgimiento de desequilibrios crónicos y recurrentes del balance de pagos cada vez que la expansión económica interna impulsó las importaciones. De allí el ciclo de stop and go que caracterizó a esta etapa. Frondizi había llegado a la presidencia gracias a un pacto que había hecho con Perón, quien continuaba exiliado. Uno de sus compromisos había sido la legalización del peronismo, cosa que realizó poco antes de las elecciones de 1962. Así fue como el peronismo ganó la mayoría de las gobernaciones. Los militares presionaron al presidente para que anulara las elecciones y Frondizi intervino 8 provincias. Pero no fue suficiente. En medio de una crisis económica provocada por desequilibrios en la balanza comercial, en marzo de 1962, los militares deponen a Frondizi y lo reemplazan por el presidente del Senado, José María Guido. Arturo Illia llega a la presidencia con apenas el 20% de los votos, ya que el peronismo continúa proscripto y gran parte de sus seguidores vota en blanco. Illia debe atender varios frentes, el radicalismo está dividido y los militares lo presionan constantemente, a pesar de que mantienen también una fuerte disputa interna. Con Hamilton siempre salís a la pista con las herramientas más confiables. Hamilton Professional Brand. Sabemos cómo diferenciarnos del resto. A pesar de que la economía estaba andando razonablemente bien, el conflicto político en la Argentina estaba planteado con toda su crudeza. Y finalmente, en el marco de esas tensiones, el doctor Illia es derrocado. Y a partir de 1967, con el gobierno de Onganía, se incorpora como ministro de Economía a Adalbert Krieger Bacena, que va a ser muy controvertido y cuya política gira en torno a un discurso que pretende la eficiencia del sector industrial. El tema de la eficiencia del sector industrial es un tema controvertido porque se lo compara a veces con la eficiencia del campo. Sucede, sin embargo, que el campo opera con la ventaja relativa de los recursos naturales y la industria no. Y entonces la ausencia de políticas de largo plazo industriales impidieron la madurez suficiente del sistema y por lo tanto su baja capacidad competitiva internacional, independientemente de la ausencia hasta esa época de políticas que fomentaran la exportación de manufacturas. Para resolver el tema de la ineficiencia industrial, Krieger Bacena decide abrir un poco la economía a las importaciones. Ello con la idea de no seguir produciendo bienes para sustituir importaciones a cualquier costo, sino solo los que resulten convenientes. Y otro de los problemas que enfrenta Krieger Bacena es el de la inflación. Pero Krieger Bacena compensa esta situación aplicando retenciones, impuestos, a las exportaciones de productos agropecuarios y traslada estos ingresos a otros sectores, al desarrollo de la infraestructura y de la industria. El gobierno puso en marcha un programa de estabilidad sobre la base de la política de ingresos, tratando de ordenar el comportamiento de los salarios, de los precios, de las tarifas de los servicios públicos
incluyendo también el tipo de cambio. Y a partir de allí, desacelerar el crecimiento de los precios. El problema, uno de los problemas que soportó el programa fue que hacia el final del mismo se instaló la crisis ganadera, con un aumento muy fuerte de los precios de la carne, que introdujeron un fuerte factor de inflación al final del periodo. Y también se aplica una devaluación, en este caso diferente a las anteriores, que se va a denominar compensada. La devaluación de la moneda perjudica a los sectores que importan bienes, pues el costo de esos bienes aumenta. Y a la industria en particular, que importa insumos y maquinarias. Como consecuencia natural, se produce una recesión. La devaluación es el cambio de la relación entre el peso y las monedas extranjeras, por ejemplo el dólar. La última importante que tuvimos fue cuando salimos de la convertibilidad, que un dólar valía 1 peso y poco tiempo después eran 4 pesos por un dólar. Ese es un fenómeno que provoca consecuencias importantes en los precios internos, en la distribución del ingreso, y en la Argentina la sucesión durante tanto tiempo de devaluaciones, algunas muy dramáticas, forman parte del desorden que predominó en la economía argentina durante un tiempo tan prolongado. Para ayudar más al sector industrial, Krieger-Bacena disminuye los impuestos a las importaciones y a las empresas que pueden exportar sus productos. De esta manera, el sector fabril se encuentra compensado frente a la devaluación. Como parte del plan de eficiencia del sector fabril, el gobierno cierra algunas empresas muy viejas y obsoletas e interviene para rescatar otras. Es el caso de los ingenios tucumanos, de Siam o la Cantábrica. Muchas de ellas terminan en manos del Estado. No obstante, las políticas de Krieger-Bacena tienen mucho impacto a nivel social y son resistidas por gran parte de los trabajadores. El gobierno de Onganía interviene en sindicatos y universidades y prohíbe toda actividad política. Esto genera en la población focos de resistencia que van adquiriendo gradualmente mayores niveles de violencia. El general Onganía se había propuesto la fantasía de 3 tiempos en el gobierno. El tiempo económico, arreglar la economía, después arreglar la cuestión social, el tiempo social, y finalmente el tiempo político, que era el de retorno a la Constitución. Y la verdad que el tiempo social y político se aceleraron y provocaron ese fenómeno. Y además el gobierno tomó actitudes que multiplicaron la tensión, como fue, por ejemplo, la intervención de las universidades, la famosa noche de los bastones largos, que tuvo un costo enorme, porque provocó el retiro de equipos completos de científicos y de técnicos. Yo mismo había ganado la titularidad de la Cátedra de Política Económica Argentina 3 meses antes y renuncié con una gran cantidad de profesores. Entonces, las tensiones fueron realmente cada vez mayores y finalmente culminaron no solo con la terminación de la experiencia que condujo Krieger-Bacena en economía, sino también con el mismo gobierno de Onganía. Durante su breve mandato, Levingston intentó crear un movimiento político propio, mientras implementaba una política de fuerte corte nacionalista. Para esto tomó distancia del hombre fuerte de la llamada Revolución Argentina, Alejandro Lanusse, quien terminó por deponerlo a 9 meses de su asunción. Cuando asume el Ministerio de Obras Públicas a mediados de 1970, había varias obras de infraestructura pendientes, ¿no? Importantes obras que venían de tiempo atrás y que algunas estaban paralizadas. Sí, sin duda. Estaba pendiente los acuerdos con Paraguay por Yacyretá. Por Yacyretá, claro. Con Uruguay por el Salto Grande. Y en ese escenario había un proyecto que había sido muy polémico en toda la década del 60, que venía de mucho antes, como lo hemos estudiado en nuestro libro, el libro que hemos escrito juntos sobre la historia de Zárate Brazo Largo, que era precisamente esta gran obra ferrovial, fundamental para la Mesopotamia. Y para integrar la Mesopotamia al resto del país. El Mercosur, lógico. Una obra que venía largamente demorada y una licitación que por su complejidad y por la confusión burocrática y la mezcla de intereses privados con el interés público, había terminado en una parálisis. Y por lo tanto, había que replantear la obra. Y efectivamente reformulamos el proyecto, volvimos a licitarlo y 4 meses después
se adjudicó la primera parte del proyecto, que fueron los caminos de acceso, y a fin de año los dos grandes puentes. Y a fin del año 70 ya la obra estaba en marcha. Zárate Brazo Largo, este complejo monumental cuyo costo asciende a 150 millones de dólares, se compone de dos puentes de características similares, con sus correspondientes viaductos y accesos, tendidos a través de los ríos Paraná de las Palmas y Paranaguazú. La longitud de cada puente es de 550 metros y su altura sobre los ríos de 50 metros. Esta obra gigantesca completará la ansiada integración de la Mesopotamia. Plan Nacional de Obras de acuerdo con un país que avanza. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, ¿a qué distancia está el puente? El puente Brazo Largo, próximo a cruzar, el segundo puente a 30 kilómetros. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La política de Aldo Ferrer como ministro de Economía es de total apoyo al capital nacional. Propone utilizar el poder de compra del Estado para impulsar las empresas locales. Para eso se arma el Banco Nacional de Desarrollo, con el fin de dar créditos a la industria local. Era un momento en el que, para dejar de depender de los insumos industriales importados, había que impulsar grandes empresas con economías de escala, como celulosa y papel, aluminio, siderurgia, petroquímica. Para eso había que armar fondos específicos. No eran empresas estatales, pero el Estado tenía una participación importante. Son los últimos proyectos importantes de industrialización en Argentina hasta la actualidad. La ampliación de Dálmine, de Acindar, Somisa, Aluar, Papel Prensa, Petroquímica General Mosconi, Petroquímica Bahía Blanca. Proyectos grandes que son lentos y que va a recoger el peronismo de 1973. Lo notable de todo el periodo es que pese a esta gran conflictividad política, la economía argentina tiene un desarrollo relativamente moderado, pero bastante bueno, al menos entre 1964 y 1974. Es la etapa de oro del desarrollo industrial de la Argentina, sobre todo en el sector industrial, ¿no? Sí. Donde las exportaciones industriales van acompañando las exportaciones tradicionales, hay una mayor integración del sector industrial y algunos avances tecnológicos también importantes, ¿no? Sí, algunos desarrollos muy fuertes, la energía nuclear. Realmente es un hecho asombroso, como acabamos de ver, que en el marco de esa conflictualidad política, social, en el marco de gobiernos de facto, la economía mantuviera un impulso importante. Habían comenzado a madurar inversiones anteriores, sobre todo del periodo de Frondizi, y la economía estaba realmente en las vísperas de dar el salto a la formación de una economía industrial avanzada. Eso, como después veremos, se frustró en el 76. Al poder en 19... Bueno, un repaso de un momento de nuestras vidas, ¿no? Creo que todos nos acordamos más o menos de algunas cosas, otras fueron pasando, pero van quedando como hechos, ¿no? Como información en la noche de los bastones largos, esos cambios que vinieron después de golpes militares, que ahora en este contexto ya no siguen siendo motivo de derrocamiento, no aparecen los golpes militares, pero era un momento en el cual aparecían este tipo de conflictos que eran de orden personal, institucional, seguramente con algunos intereses que cada uno de los que detentaba el poder quería llevar a la práctica, siempre como un país satelital o emergente del resto de las economías mundiales, porque también había una cuestión que había que atender en ese sentido. En el primer tramo de la posguerra, cuando hacía falta alimento, Argentina como país agroexportador tuvo una balanza comercial muy valiosa, como explican allí, y luego era como poner segunda, ¿no? En esta dinámica de desarrollo, la exportación de productos primarios, pero que no generaban agregado valor, y esta etapa que describimos en este modelo fue el del intento de poder sustituir alguna importación con muchos vaivenes, la política desarrollista de Frondizi que estaba por ahí enfocada en potenciar la industria nacional y sobre todo la industria pesada como la industria metalúrgica y la industria petrolera, que eran las que después sostenían el resto de las actividades. Pero los distintos cambios de gestiones, los distintos periodos inconclusos de cada gobierno fue llevando
a estas medidas que eran en algunos casos para sostenerse, pero que evidentemente no alcanzaron a tener una economía estable. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de la famosa moneda ley 18.188, era una que le quitaron como 4 ceros de golpe, algo así. Algo me queda en la memoria de eso, ¿no? Que había que calcular. Y ahí yo tengo como primer dato de referencia el tema de la devaluación. Antes yo no era, por ahí teníamos otra edad, no lo prestábamos atención y no era tan emergente el tema como hoy la inflación. No estaba tan a flor de piel, pero tengo esa memoria lejana de la famosa eliminación de ceros de la moneda de aquel momento y que era la primera devaluación que hemos vivido, creo, conscientemente del valor que depreció la moneda en base al famoso dólar. Y después ahora, si les parece, vamos a continuar un poco esta historia porque aparece el famoso globo del 1 a 1, ¿no? Más adelante, ese globo imaginario que sabemos que era como una piñata, lo que no sabemos cuándo se iba a explotar, pero que por lo menos en aquel momento era una piñata que para mí era cada vez más grande, que en algún momento alguien la pincha para que caigan todos los premios que hay adentro, pero caímos después como país. Era realmente difícil de imaginar el 1 a 1, por lo menos para mí en aquel momento, ¿no? Que me tocó vivirlo también en primera persona. Bueno, acá lo que vimos hasta ahora fue esa siguiente etapa, como planteaban allí. eh, y después, bueno, después del modelo, eh, del modelo militar, básicamente, que hemos visto, aparece la, la etapa democrática y hay también un resumen, una síntesis de aquel momento donde aparecen, bueno, las cuestiones, sobre todo las cuestiones económicas que prevalecieron en aquel momento y también las dificultades, ¿no? De una economía en un nuevo modelo de gobierno, con un gobierno democrático con muchas dificultades sobre todo dificultades. Hay muchos problemas. Dificultades de sostenimiento como parte política. Hasta ahora veníamos de golpe en golpe desde la década del 30 hasta el 83 con golpe en golpe y era un país casi que creció y se desarrolló bajo golpes militares. Y ahí arrancó una etapa nueva que creo que todos también tenemos la memoria a flor de piel de lo que fue aquel 30 de octubre del 83 cuando votamos, por lo menos en mi caso voté por primera vez en aquel momento. Y recién arrancaba una etapa que parecía como que la etapa anterior estaba cerrada. Sin embargo, había como arrastre un residual de aquellos tiempos que no era fácil que desaparezca así por acto de magia mediante un acto eleccionario. No había, por lo menos yo no lo tenía en aquel momento presente, que pueda venir como consecuencia del pasado todo lo que vino después. Eh, Así que, si les parece, dándole continuidad a esto, vemos ahora la parte de lo que pasó en el momento de que inicia Raúl Alfonsín su gobierno, para dar una continuidad histórica a esto que estamos viendo ahora. A ver si podemos enfocar el video y lo compartimos nuevamente. A ver, a ver. A ver si puedo ahí. Que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente. Tenemos que ordenar la economía y al mismo tiempo tenemos que crecer. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra y es bueno que todos vayamos sacando las conclusiones. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
tendríamos que pensar algunos puntos importantes para la clase que abarca el periodo a partir de 1983, ¿no? ¿Cuáles serían un poco los ejes? ¿Del 83? Sí, del 83 Claro. hasta el 89, para Claro. darle algún corte, ¿no? Sí, es un tema muy importante. El país, agotado por la experiencia del gobierno de facto, busca la salida democrática, cuenta con el liderazgo de un gran dirigente como fue Raúl Alfonsín, lleva al país en ese reencuentro con la democracia y el país vuelve a la vida civilizada, de la Constitución, de la ley. ¿Qué tal? Gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Profesor, lo estuve escuchando en clase y me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Puede ser? Sí, cómo no, sentate. Bueno, justo en este momento estoy haciendo un trabajo sobre la hiperinflación del año 89. ¿Me podría decir cómo empezó todo? Bueno, en realidad habría que retrotraerse un poco a la situación de la última dictadura militar, ¿no? Como sabés, la dictadura militar inició una política represiva contra el movimiento obrero, contra los sectores populares, con miles de desaparecidos, pero además también dio inicio a una política neoliberal que tuvo sus consecuencias muy fuertes sobre la estructura productiva, en particular sobre el sector industrial, y reposicionó al sector financiero sobre los demás sectores económicos. El neoliberalismo significa el regreso a los principios liberales de la magia del mercado, la desregulación y la marginación del Estado y de las políticas públicas. La producción ya no ocupa el lugar central de los intereses nacionales, sino que todo se ha volcado al mundo del dinero, las finanzas y la especulación. A partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Bueno, los militares dejaron al país en una situación de profunda recesión, con una caída del salario real muy importante, del orden del 30%. ¿30%? Sí, 30%. Y con una extensión también importante de la pobreza, de las villas miserias, etc. ¿Y el tema de la deuda externa? Bueno, el tema de la deuda externa es central. Creció en el periodo exponencialmente, ¿no? Del orden de 7.000 millones de dólares a los 45.000 millones de dólares hacia 1983. Y ahí, digamos, esto va a ser un nudo central de las restricciones que va a tener la economía argentina en el periodo siguiente. Cuando los militares tomaron el poder en 1976, la deuda externa era de 5.300 millones de dólares. Los acreedores eran el Fondo Monetario Internacional y algunas entidades bancarias europeas y norteamericanas. En su mayoría la deuda había sido contraída por empresas privadas argentinas, pero en 1982 el gobierno militar la estatizó. En ese entonces, Domingo Cavallo era presidente del Banco Central de la República Argentina. En 1983, cuando Alfonsín llegó al gobierno, la deuda ascendía a 45.000 millones de dólares y era mayoritariamente pública. ¿Qué significa? Solo el pago de los intereses de la deuda representaba el 8% del Producto Bruto Interno, que es el total de los bienes y servicios que se producen en un país a lo largo de un año. Cuando los niveles de deuda exceden la capacidad de pago de los países, quedan esclavizados en los criterios de los mercados. Y entonces la única salida es la reconversión de la deuda, el repudio de la deuda o la reconversión. Pero esas condiciones no estaban No estaban dadas en la época de Alfonsín. El gobierno intentó, bajo el ministerio de Grispun, de armar una especie de club de deudores de América Latina, porque estaban todos con el mismo problema, para enfrentar el poder negociador del club de acreedores
liderado por el Fondo Monetario, por los acreedores, apoyado por los Estados Unidos, pero no hubo condiciones políticas para esa concertación latinoamericana. Cada uno quedó librado de sus propias fuerzas y el gobierno quedó crucificado en la cuestión de la deuda. Y entonces esta herencia de la deuda y del conflicto social de alguna manera encuadró la gestión de la presidencia de Alfonsín para llevarlo a una situación de irresolución de los problemas económicos fundamentales. En las actuales circunstancias, no cabe duda que el país emerge de un periodo de políticas económicas orientadas a privilegiar la especulación que terminaron por desmantelar el aparato productivo de la nación. Es el pueblo argentino el que ha dado esta muestra de realizar un esfuerzo con el propósito de superar un estancamiento y una decadencia que nos paralizaba y que nos relegaba como país y como pueblo. A partir de entonces, la deuda externa se va a transformar en un problema grave y crónico para la Argentina. ¿Te acuerdas lo que era la balanza de pagos? Sí, la diferencia entre el dinero que ingresa a un país y el que sale. Exacto, y el problema es que con la deuda externa y las altas tasas de interés, el dinero que sale es mayor al que ingresa por exportaciones, ¿no? Y si se pide un crédito, esto genera un incremento además de la deuda externa. Y a todo esto, Alfonsín, ¿siguió o continuó con esta política neoliberal? En realidad no, en realidad en los primeros años Alfonsín tiene una política más similar a la anterior de la última dictadura militar, una política más de tipo heterodoxa, con incremento de los salarios, con incremento del gasto público, mientras se aplicaban algunas políticas para contener el proceso inflacionario. ¿Recuerda cuando era chico la caja PAN? Sí, exactamente, el Plan Alimentario Nacional. Bueno, una de las imágenes más recordadas del gobierno alfonsino, tristemente recordadas, ¿no? Ese plan se había instrumentado para asistir a las familias de muy bajos recursos, en general que habían quedado fuera del sistema del mercado laboral, ¿no? Programa Alimentario Nacional. Mucho más que pan. En principio la estrategia pareció funcionar. En realidad, finalmente no logró los resultados esperados. Además, podemos pensar que la economía estaba supeditada a una lógica política, donde el gobierno de Alfonsín lo que pretendía era reconstruir un poco las instituciones de la democracia, ¿no? O sea, ¿me está hablando sobre el tema de las juntas militares? Bueno, ese es uno de los temas importantes, la política de derechos humanos del gobierno, y debió enfrentar numerosos alzamientos militares, entre ellos quizás el más importante y recordado, el de Semana Santa de 1987, ¿no? La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Y este escenario tan conflictivo que hereda el gobierno de Raúl Alfonsín no desaparece durante todo el contexto de los años 80. Incluso luego del lanzamiento del Plan Austral, que es un plan de ajuste con algunas proyecciones en algún sentido bastante exitoso, sobre todo para contener el proceso hiperinflacionario o inflacionario que se estaba desarrollando en la época, Alfonsín llega a hablar de la instauración de una economía de guerra, que un poco marca las circunstancias en las cuales se tiene que desenvolver ese gobierno. El nivel de precios reflejaba lo inestable de la situación. En 1984 el aumento mensual del índice del costo de vida se ubicó entre 13% y 28%, con un incremento para todo el año de casi el 700%. Es decir, que si un kilo de pan costaba 1.000 pesos argentinos, a fin de mes podía costar 1.280 pesos y un año más tarde, 8.000 pesos argentinos. Azúcar, por ejemplo. El azúcar, 160 el kilo de azúcar. ¿Y la docena de huevos? Bueno, acá hay huevo no existe. No hay. No hay huevos. No hay carne. Ni hablar de la carne. No hay nada. No hay nada de nada. Yo creo que hay dos elementos de contexto fundamentales. Uno, el conflicto interno, que predominó durante toda la gestión de Alfonsín. Los ejemplos son el alzamiento militar de Semana Santa del 87,
las huelgas continuas, el acoso desde el sindicalismo a la gestión gubernamental y la intransigencia de algunos sectores privados, de lo cual tal vez el mejor ejemplo es aquel escandaloso evento en la sociedad rural, donde el presidente de la República fue silbado con un despropósito absoluto, lo cual demuestra la intransigencia de algunos sectores de opinión. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. Profe, ¿Qué encontraste? un libro de los billetes de la República y justo acá estaba viendo y encontré el austral. Oh, un momento en que la moneda se devaluaba constantemente, ¿no? O sea que nadie quería dejar la plata en el banco. No, había una gran incertidumbre respecto al valor del dólar, respecto a la moneda por el problema inflacionario, y en ese contexto se daba una fuerte fuga de capitales, ¿no? Las entidades financieras, los empresarios giraban al exterior divisas y las colocaban en los bancos o en entidades financieras de otros países. O sea que salía del país más plata y lo que perjudicaba el balance de los pagos. Bueno, claro, la situación del sector externo, la situación de las obligaciones del país empeoraba, se generaba más deuda, era una especie de círculo vicioso que era difícil salir, ¿no? ¿Y el gobierno qué hizo? Bueno, el gobierno intentó enfrentar la situación. En marzo de 1985 asume Juan Zurruil en el Ministerio de Economía y anuncia el Plan Austral. ¿Y en qué consistía ese plan? Bueno, el plan era una serie de medidas salariales respecto a las jubilaciones y también respecto a las tarifas de los servicios públicos. Las tarifas de los servicios públicos fueron elevadas, en ese sentido era un plan de ajuste. Y además incluía un cambio de moneda, ¿no? Aparece el austral. El peso argentino estaba en circulación desde junio de 1983, cuando el gobierno de facto fijó su paridad con 10.000 pesos, ley 18.188. En 1985 el peso argentino fue reemplazado por el austral. La paridad con el dólar fue establecida en 80 centavos de austral por cada dólar. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Para hacerlo simple, elimine 3 ceros de los pesos actuales. Ejemplo, 10.000 pesos igual 10 australes. 5.000 pesos igual 5 australes. Entonces, de alguna manera, el plan austral regresaba a las políticas proteccionistas. Más o menos, porque en realidad era un plan de ajuste. Incluso en abril del año 85, el gobierno de Alfonsín, en el medio de una concentración en defensa de la democracia, recién un mes anunciado el plan austral, lanza lo que se llama la economía de guerra. ¿Y eso ¿no? qué significaba? Y significaba una reducción del gasto público, una política, como te decía, de ajuste, de incremento de las tarifas, de incremento de los combustibles, etcétera, y además el inicio de una política diferente respecto a las empresas públicas, ¿no? Un primer intento de incorporar capitales privados y avanzar hacia una privatización. Entonces había en el seno de la sociedad argentina, todavía en ese periodo, tensiones muy profundas, muy fuertes, que no impidieron, sin embargo, que se consolidaran las instituciones, porque creo que una de las enseñanzas de ese periodo fue que la democracia argentina resistió. Resistió el embate de la dificultad económica, eligió un gobierno constitucional. Para
reconstituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Cuando gobierna Alfonsín es la década perdida de América Latina, no solamente en la Argentina, sino en toda América Latina. La situación fue extremadamente negativa bajo la trampa de la deuda. Los términos de intercambio, por ejemplo, el poder adquisitivo de las exportaciones argentinas se deterioró. Y por claro, lo tanto, con precios de materias primas tan bajos en ese contexto internacional, la capacidad de pago de estos países está muy limitada. Pero además con la espada de Damocles de la deuda y en la externa. primera fase el aumento de la tasa de interés, con lo cual se descontroló la posición financiera de los países deudores de América Latina y en el caso de Argentina, en mayor medida que en otras partes porque el desequilibrio era todavía mayor, ¿no es cierto? Y el deterioro económico previo del aparato productivo muy profundo. Si la inflación es el aumento generalizado de los precios, la hiperinflación es este mismo fenómeno pero en grado superlativo y descontrolado, mientras la moneda pierde su valor. Entre febrero y agosto de 1989, los precios subieron en Argentina el 1.700%. El tipo de cambio se devaluó casi 4 veces y los salarios reales cayeron el 30%. El dólar, que en 1985 valía 80 centavos de austral, en junio del 89 llegó a los 210 australes. En ese contexto local e internacional tan adverso, uno de los desequilibrios más importantes de la economía argentina va a estar centrado precisamente en la cuestión de los precios, ¿no? Digamos, una situación de escalada inflacionaria muy importante que se va a transformar en una situación hiperinflacionaria, digamos, ya descabellada hacia el fin de la gestión. Sí, está claro. Yo creo que la economía fue entrando en desequilibrios fiscales, monetarios, de pagos internacionales cada vez más grande, y una de las manifestaciones más importantes fue sin duda la inflación, fuertemente ligado a la deuda. Yo recuerdo en mi libro Vivir con lo Nuestro, que lo preparé al final de la dictadura y que uno de cuyos primeros ejemplares le entregué precisamente a Raúl Alfonsín siendo presidente electo. La interpretación que yo hago del proceso inflacionario es que está directamente ligado a la deuda, es decir, el tema del estallido de los precios se dio en Argentina de manera muy radical, muy fuerte, pero se dio en otras partes también. Y era consecuencia de que la carga de la deuda obligaba al Estado a generar excedentes que no podía realizar como superávit primario entre el gasto y el ingreso. Y por lo tanto llevó a programas de emisión monetaria y de expansión del gasto que repercutía en el tipo de cambio y finalmente en los precios. Solo el pago de los intereses o la presión por el pago de los intereses, ni que hablar del pago de capital. De la amortización, ni hablar de eso. Entonces, en los momentos en que se interrumpía o se frenaba el refinanciamiento de deuda, se incurría en estos desequilibrios fenomenales que culminaban en la inflación. Por eso la tesis que yo desarrollé en ese libro, que acabo de comentar, es que la inflación latinoamericana del periodo es una consecuencia directa de la deuda, como consecuencia de este impacto sobre las finanzas públicas y el tipo de cambio. Y esto en la Argentina se dio de manera muy radical, muy fuerte, en este periodo que estamos comentando. En los años 80, Argentina se prestó al juego de la especulación de una manera funcional al proceso global y se endeudó hasta llegar a la crisis final. El 89 fue un año muy complicado porque se produjo la elección presidencial que ganó el doctor Menem y el periodo de entrega era muy posterior a la elección, en un momento en el cual la cosa estaba extremadamente desequilibrada. Había incluso una corrida cambiaria, que es un fenómeno endémico en la Argentina. Argentina tuvo el siglo pasado, el siglo XX, el récord mundial de inflación. Y eso generó mecanismos de defensa, no solo en los grandes operadores económicos y en los grandes grupos, sino incluso en sectores con algún nivel de ahorro, de protegerse comprando dólares. Exacto. La corrida cambiaria. Huir de la moneda local. Huir de la moneda local, y entonces esto generó en varios periodos de situaciones extremas, difíciles, y eso pasó
precisamente en el 89. Entonces, Cuando pensemos que entre febrero de 1989 y agosto hay una inflación del 1500%, lo cual está evidenciando este deterioro de la moneda y precisamente explica esta subida. seguro, además la opinión de algunos funcionarios del gobierno electo de que había que buscar un dólar recontra alto y demás, acrecentaban la incertidumbre, y el presidente Alfonsín tomó la decisión, seguramente responsable y seria, de que no estaba en condiciones de terminar su mandato y que lo que correspondía era que asumiera el presidente electo, que era el que tenía la responsabilidad futuro, ¿no? Bueno, Así pero había una situación también muy conflictiva desde el punto de vista social, porque entre mayo y junio, julio de 1989, antes de que asuma el nuevo presidente, se producen los saqueos, ¿no? Los saqueos. un clima de tensión inmanejable, donde realmente un gobierno saliente, en ese contexto, no tenía capacidad de administrar los instrumentos del gobierno. Era un dato de la realidad de nuestra inestabilidad política que da lugar a este inicio anticipado de la gestión del doctor Menem, con lo cual se inicia otro capítulo importante de la historia económica argentina, la cual volveremos también en nuestras clases, Marcelo. Es otra historia que hay que Otra contar. historia, así es. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan, se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron. He resuelto resignar el cargo de presidente de la nación argentina. Y hasta los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira. Un gobierno de... Bueno, parece que fue ayer, ¿no? Qué, qué momentos, qué momentos. Mientras escuchaba y todos los aportes y los hechos que habían sucedido en esos tiempos, pensaba o repensaba qué similitud con el modelo actual, ¿no? De cosas que son similares, en definitiva. Lo de Alfonsín, evidentemente, ahí en aquel momento, eh, cuando asume con ese valor de la deuda externa que tenía en aquel momento, que dejó la dictadura militar de 45.000 millones de dólares, comparados con los 5.000 y pico que es cuando ingresó la dictadura y levantaba el tema de la deuda externa, después la multiplicó a esos valores siderales, ¿no? Pero evidentemente no había una estructura política que sostenga un gobierno que recién iniciaba con otra mirada, con un enfoque social quizá en lo que pretendió hacer y no pudo, y evidentemente, bueno, no pudo culminar su mandato, que en aquel momento se acuerdan que era de 6 años. Hoy tenemos 4 años, pero en aquel momento eran 6 años de gobierno para el presidente. Pero los números, ahí escuchaba recién los números y cada uno va perdiendo noción de los números de la inflación de aquel momento, lo que fue 1989, que me acuerdo por haberlo vivido, pero ahora cuando lo nombró el valor de enero a agosto, 1.500% de inflación en 8 meses que hubo en 1989, por ahí confirma esa teoría que circulaba que había sido un golpe financiero. No era un golpe de Estado militar, pero era un golpe financiero, porque evidentemente venía por ese lado. Ya a nivel mundial los gobiernos que predominaban sobre otros habían modificado el esquema de los golpes militares, ya no era económicamente viable hacer un golpe militar en ningún país del mundo, entonces comenzaron a utilizar estos mecanismos financieros, económicos, y sobre todo de mucha dependencia de las economías locales que nunca pudieron sostenerse y tener un respaldo a través del tiempo, y eso era sumado a los factores externos. Había factores internos simplemente que colaboraban para que esto ocurra, ¿no?
aquella famosa frase de Jauretche cuando definió a los cipayos, que eran quienes estaban adentro, más allá de lo que uno ve por la amenaza externa, pero sin dudas que han existido ese tipo de, de funcionalidades a que esto ocurra de una manera u otra, indistintamente. Eh, el modelo económico, evidentemente, en el tema que nos aborda, que es la soberanía alimentaria, vimos nuevamente aquella imagen de las cajas PAN, que terminó siendo también un problema porque no resolvió de fondo la cuestión. Y recuerdo que vinculado a este tema alimentario aparecían los pollos de Masolín, la leche de Hernández en el gobierno de Menem, todas esas maniobras que tenían que ser, no tenían que haber ocurrido, pero que evidentemente tenían que ver con algo tan sensible como es el acceso a los alimentos y que resultaron siendo, bueno, maniobras de corrupción de distintas personas que después fueron sometidas a distintas demandas judiciales, pero fíjense que como demanda puntual ese testimonio que recoge el periodista, el costo que tenían los alimentos y que no había como proteína, no había huevo, no había carne, no había acceso a alimentos básicos que deberían estar disponibles. Y esto es un dato que evidentemente ocurre ahora mismo, se reitera la misma situación. Más allá de los tiempos, más allá de los momentos históricos y más allá de las personas, ¿no?, que gobiernan, porque evidentemente el modelo, digo, siendo más allá del nombre y apellido individual, evidentemente hay un modelo que es un modelo de dominación, sin duda alguna, y que a través del tiempo van apareciendo distintos actores, en el cual hoy, yéndonos un poquito a la actualidad y volviendo a lo que pasa hoy en día aquí, si podemos hacer un paralelismo, si a ustedes les parece, lo que está ocurriendo con este mismo modelo, ¿no? Porque es muy, muy similar. El último tramo del video donde comentan estos valores de la pérdida de salario, la pérdida de poder adquisitivo del salario, que se ha deteriorado por lo menos en estos últimos meses también, en función de devaluaciones que fueron pasando por la corrida cambiaria que evidentemente siempre existió y no es que se generaban desde algún lugar mágico que nadie sabía quién era. Hay responsables de corridas cambiarias, ¿no? Y la amenaza de la inversión en ahorro en dólar, que siempre fue la famosa alcancía de aquellos que podían mantener el valor, en teoría, constante de la moneda, que tampoco en el fondo de la cuestión es así, porque la moneda también tiene su devaluación, pero ha sido como una forma de subsistencia o de supervivencia muy de economía hogareña. Y analizando todo esto y en función de lo que está ocurriendo ahora con grupos, sobre todo grupos empresarios que están muy visibilizados, ya casi sin estar ni siquiera ocultos, ¿no? Están muy evidentes. Eh, mm, Ustedes habrán seguramente escuchado esa corporación llamada BlackRock, que es un grupo, en definitiva, hoy ya no es que hay una empresa con un nombre de un dueño, es un grupo, son grupos que se han corporizado con distintos intereses que confluyen en algo común. Cómo abordan un territorio y qué hay en ese territorio que ellos pueden obtener para llevárselos como forma de una ganancia. Eh, Similar a lo que veíamos en el primer tramo del otro video en el gobierno de Frondizi, cuando era diputado, no comulgaba con la idea de que haya inversiones extranjeras en el petróleo. Luego, cuando asumió su gobierno, desdijo todo lo que había suscrito como diputado y apareció invirtiendo Shell, Standard Oil y otras empresas que han venido, y eso, la famosa ESO que también tenía por todos lados, con inversiones sin tributar ningún tipo de impuestos y con el beneficio de entrar y salir cuando quisieran en la medida que no les convenía el negocio. Evidentemente hemos visto, por lo menos hasta ahora en este relato de la historia y datos que han aportado los especialistas, eh, cómo fueron cambiando los discursos depende del lugar que ocupaba cada uno, ¿no?, de los que han tenido acceso al poder económico. Eh, la última imagen con la cual se despide el video, yo creo que todos la tenemos muy, muy fresca, ¿no? Del caudillo riojano, que era un caudillo de libro, como parecía Quiroga, y después se transformó en un dandy. Y cómo
cómo fueron pasando algunas imágenes y quizá ustedes la han visto, la metamorfosis. No tiene que ver con lo estético ni lo físico, pero él mismo cómo fue modificando su estética, a su vez cómo fue modificando su accionar, ¿no? Respecto a la forma de cómo gobernó durante casi 10 años y dejó un país literalmente en ruinas. Eh, no sé si por ahí a ustedes le moviliza alguna reflexión, todo esto que estamos viendo, simplemente tratando de llevar un poco la historia de cómo se fueron dando a través del tiempo estas cuestiones que nos toca vivir hoy. Nos falta llegar todavía un poco más a la actualidad en los siguientes videos, pero eh, no sé cómo lo ven, si tienen ganas de opinar o Sí, yo puedo hablar. ¿Qué Sí, tal? sí, sí, Buenas sí. tardes. Sí, bueno, la reseña es espectacular, pero bueno, lo sorprendente de verlo así como una película, como la vimos, más allá de los que la hemos vivido, es cómo las grandes corporaciones, los políticos se repiten y lamentablemente lo que noto es que los ciudadanos somos los que caemos en la trampa de esta gente. Y creo que es muy difícil salir, porque es como que se repiten las políticas continuamente para saquear el país. Y, por ejemplo, yo considero de que Milei no está gobernando, de que Menem no gobernó, y los que quisieron gobernar les pusieron palos en la rueda como para que no gobernaran para la gente, ¿no? Es mi conclusión así rápida, porque justamente con distintos discursos te van haciendo sentir de que somos un país de M, la gente es una M, entonces es como que nos tenemos que aguantar lo que nos toca y no nos hacemos responsables de que en realidad nosotros somos los que aguantamos lo que no tenemos que aguantar, creo yo, y se la siguen llevando, hablando en criollo, es como ciclos, 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 cuando la gente no da más, está muerta de hambre, como nos pasa en este momento, quizás, no sé si es que en 4 años, 3 años se vote algo distinto, pero es como que yo creo que no dejan que la gente, al menos la Argentina, es uno creo de los pocos países que tiene capacidad bastante como para discernir un poquito, pero lamentablemente te van metiendo los speech, tú, y bueno, y ahí es como que caemos todos en no quiero generalizar porque bueno, yo era re radical toda mi vida de Alfonsín y cuando murió Néstor dije, wow, ¿cómo es? Este gobierno está haciendo todo lo mismo que hubiera querido hacer Alfonsín. Cristina fue la única presidenta que le hizo en vida un homenaje, por ejemplo, a Alfonsín. Y bueno, yo creo que todas las políticas que tiene el peronismo y que tiene el radicalismo son iguales. Fíjense cómo ahora se separaron, porque yo creo que hay un grupo de radicales que realmente piensan como los peronistas, ya que los de Irigoyen se hicieron peronistas justamente por las políticas, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que lamentablemente, por más que seamos muchos los que pensamos así, en una forma más de comunidad, de grupo, de que tener en cuenta al otro, yo creo que las fuerzas esas son superiores a nosotros, ¿no? Los intereses son muy grandes y bueno, no hay que bajar los brazos, lógicamente, pero es como que, bueno, nos vamos a rebelar, van a venir, les van a poner palos en la rueda como le hicieron a Alfonsín en el, ¿cómo es? En lo que vimos hoy en la rural, lo mismo que le hicieron a Cristina, que le hicieron a Néstor, y bueno, y van a aplaudir a estas desgracias que, bueno, que hacen todo lo que necesitan los de arriba, ¿no? Bueno, eso, simplemente eso. No quiero pincharles el globo, pero bueno, es lo que siento. No, no, al contrario, Margarita, porque en definitiva la idea es que podamos analizar estas cuestiones de la historia que nosotros mismos, nuestra generación, como digo, siempre la hemos vivido. Quizá estos espacios nos permiten sistematizar todo con cierta continuidad, con personas que pueden opinar, con conocimiento, con fundamento
en sentido cronológico de lo que nos fue pasando y tratar de develar un poco justamente esto, el diagnóstico, vos lo dijiste perfectamente tal cual, yo coincido y así otras del tiempo que hubieron personas que tuvieron capacidad de gobernar con distintos fines que fueron para una gran mayoría, y después quienes estuvieron simplemente para ocupar algún sector de acumulación de poder. Y ahí sí hablamos de la funcionalidad, que no es un tema nuevo, para verlo con una mirada más lejana y más profunda y más amplia también, sin detenernos en nombres y apellidos, que a veces se nos disipa y se nos pone una cortina de humo cuando aparecen nombres y apellidos, pero la idea era mostrar esto para poder comparar con ustedes qué similitud tuvieron en distintos momentos de nuestro país a través del tiempo con personas que han tenido acceso al poder y escuchar inclusive en con audio y con videos como estaban ahí plasmados en los registros que mostramos recién, cómo decían lo que iban a hacer y después, una vez que estaban ocupando los cargos, pareciera que esto se diluye, ¿no? La voluntad política. No, sin ponernos en el lugar de cada uno, imagino y que uno cree que llegar a esos espacios no debe ser tan simple y no debe ser tan liviana la tarea, pero hay un mandato popular, hay un mandato del pueblo que elige a un proyecto representado por personas que después, evidentemente, a mí lo que me sorprende mucho este año en particular, mm, más allá de los nombres propios, pero digo, cómo los que accedieron a un cargo por algún sector, después como llegan ahí se sientan, una vez que se sientan en la banca, es el mejor postor, ¿no? Entonces, con un descaro que asombroso, ¿no? Que quizás ya no hay ni siquiera un límite en ese sentido, no hay un freno inhibitorio, ni ético, ni mucho menos moral, para que digan, bueno, no, yo no puedo traicionar a quienes me eligieron por un proyecto que además está en una plataforma electoral y demás. Y ahí aparece nuestro rol, como bien decías vos, que hacemos nosotros, ¿no? Dispersos ciudadanos de a pie en una comunidad. Y hay que recurrir, creo hoy, como muchos dicen en estas temporadas, en estos tiempos que corren, desde lo micro a lo macro. Esto que vimos fue lo macro, y la macroeconomía, que la podemos entender, comprender, pero después lo que ocurre cotidianamente es lo nuestro, lo micro, lo que nos pasa a nosotros día a día, lo que tenemos como en esta economía familiar, yo digo que cada uno tiene en su casa, tenemos casi una ley primera, como decía el Martín Fierro, una ley primera que yo no puedo gastar más de lo que gano. Si de lo que ingresa en mi domicilio, mi casa, yo no puedo gastar más. Y si gasto más, voy a tener una deuda, esa deuda, ¿cómo la resuelvo? Pero evidentemente la cosa pública tiene otra dinámica, no hay, los controles que deben existir tampoco siempre se ven, y sumado al factor del poder, que hoy ya no solamente son los factores políticos de los legisladores o los funcionarios públicos de los poderes ejecutivos, sino tienen que ver con el poder judicial, que es el otro poder que siempre ha estado casi en las sombras de esto, ¿no? Que son los que definen aspectos que tienen que importarnos en cuanto a que se corte un proceso determinado porque se incumple con la ley, o que nunca hagan nada y que se siga adelante. Ahora veía el otro día un dato que tiene que ver con otro aspecto de nuestra vida cotidiana, para sobre todo los que viven en la región del Riachuelo. La Corte Suprema cerró el expediente de la causa Mendoza, una causa histórica que estaba vinculada con el saneamiento del Riachuelo. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa imagen de Alzogaray, que iba en 100 días, lo iba a limpiar? Bueno, han pasado muchos que iban a hacer lo mismo. Pero en un momento la familia Mendoza llegó hasta la Corte Suprema y hubo órdenes que venían emanadas de la Corte Suprema hacia todos los gobiernos municipales de la región del Riachuelo, la provincia y la nación, para que los funcionarios cumplan lo que estaba pautado en ese programa de remediación ambiental. Bueno, ahora eso tiene que tener continuidad hasta que se remedie ambientalmente. El Riachuelo no está remediado ambientalmente. Sigue habiendo industrias que vuelcan afluentes, contaminantes, químicos y demás. Los caminos de sirga que bordean, no solamente en la desembocadura ahí en el Riachuelo, cuando uno va de la autopista a La Plata a Buenos Aires, cuando cruzamos el puente, uno ve que desemboca el Río de la Plata, pero siguiendo hacia la cuenca norte, uno llega hasta Marcos Paz, Las Heras, es donde comienza la cuenca alta, le llaman el Matanza, perdón, del Riachuelo. Y ahí hay producciones agropecuarias, fumigaciones, explotaciones de feedlot, de granjas avícolas, de granjas porcinas, con bulcos, desechos contaminantes
Sin embargo, la Corte Suprema hoy, eso es un hecho político. ¿Por qué? Porque le quita responsabilidades a las industrias, por un lado, que están contaminando todo el ambiente. Le genera una facilidad de que hagan lo que quieran, que no haya ningún tipo de problema. Le quita responsabilidad a los funcionarios que están ocupando los distintos niveles, nación, provincia, municipio, para que esas cosas se ocupen ejerciendo cuestiones. Cuando el funcionario no cumplía en los tiempos que estaban pautados en ese programa de acción de la CUMAR, que era la Cuenca Matanza-Riachuelo, se imponían multas pecuniarias para que los funcionarios que estaban a cargo las tenían que pagar y se las debitaban de sus salarios. Esa es una causa judicial que se había impulsado allá por 2008, que comenzó a regir. Y hoy la causa Mendoza de Riachuelo, por decisión de la Corte Suprema, no sé cuántos quedaron en la Corte, ya ni me acuerdo, pero no sé si son 3 o 4 personas, ¿no? Bueno, definen por 46 millones, 3 personas en un poder casi absoluto, no hay límite para que haya yendo a lo más sensible que es la víscera, que es el bolsillo, no tributa ningún tipo de impuesto, de ganancia, nada. Entonces, todas esas inequidades que se sostienen en el tiempo, evidentemente no supimos, no pudimos o no quisimos resolverla por lo menos en estos 40 años de democracia, como bien hacemos un poco la historia de este acumulado de documentos que reflejan momentos de nuestro país que comenzó en un momento dado y los sectores que sostienen ese poder lo mantienen, casi diría impúdicamente, porque modifican, se cambian de un lugar a otro, pero mantienen o sostienen ese poder que le permite estar, como decíamos muchas veces, de los dos lados del mostrador, ¿no? De un lado y de otro. Eh, Hoy a la tarde, allí en Cava, hay un encuentro vinculado al tema soberanía en general, donde van a estar comentando qué viene ocurriendo con el desmantelamiento del Estado. Esto sin entrar en debate si el Estado tiene que ser grande o chico, simplemente qué ocurre con los espacios que hoy en el ámbito público están limitando o destruyendo o desmantelando estructuras que, según el criterio del actual gobierno nacional, no tienen sentido que existan. Uno de ellos es el tema de la agricultura familiar, todas las propuestas que tienen que ver con este modelo, ¿no? De producir de otra manera diferente al modelo hegemónico preponderante que es el modelo del paquete tecnológico y de la revolución verde que se viene instalando aquí desde la década del 90. Bueno, hoy hay cientos y cientos de personas que han dejado, y me consta porque tengo muchas personas dentro del ámbito de los alimentos conocidas que han perdido su trabajo, que se han formado, se han especializado en distintos niveles de conocimiento y literalmente han quedado ahora sin trabajo, están expulsados del sistema laboral. ¿Por qué? Porque literalmente los organismos se cierran y obviamente se pierde el vínculo entre los que producen y el Estado a través de un acompañamiento técnico como era el INTA, por ejemplo, que ustedes lo habrán visto. En la zona de Mar del Plata, la Escuela Nacional de Pesca, que era una escuela emblemática, ¿no? de la formación de quienes van a llevar adelante la tarea de la pesca. Se cerró una escuela nacional que era emblemática, que ni los militares se atrevieron a cerrarla, porque también hay que comparar, ¿no? Los distintos momentos históricos con decisiones que son punzantes o violentas que no se hubieran atrevido en otro momento a hacerlo. Sin embargo, aparece una fuerza arrolladora de una decisión política que por ahí no alcanzamos todavía a visualizar, pero que hay un desmantelamiento sistemático de los distintos lugares. Es lo más grave que va a recibir la próxima gestión que asuma después dentro del tiempo que vengan las próximas elecciones ya por 2027. Cómo se reconstruye ese tejido, ¿no? Que se ha logrado construir con mucho esfuerzo a través de mucho tiempo. En estos días, les cuento ahí como dato referente a este tema, a la soberanía y a los que están calificados en los ámbitos. Eh, esta semana particularmente tuve 2 demandas, 2 consultas, inquietudes de personas conocidas. Una proveniente de Boyacá, Colombia, que es una ingeniera zootecnista que conozco hace muchos años, que la conozco, ella estuvo acá en el país también. Eh, Están desarrollando en una universidad en Boyacá todo un modelo de producción de conejos. Allá tienen un desarrollo muy fuerte de lo que es la agricultura campesina.
que acá por ahí lo más cercano a lo campesino está con el Mocase en Santiago del Estero, el movimiento campesino de Santiago del Estero, que es el Mocase. Es lo más cercano que por ahí visibilizamos como sector del campesinado que produce alimentos o que produce algo. Allá en Colombia no, tengo la posibilidad de conocer tanto a Janet, que es esta señora que está acá en esa universidad, y después Ángela, que por ahí con ustedes, en alguna de ustedes han compartido algún taller, Ángela que está en Medellín, que trabajó conmigo aquí en La Plata, que es antropóloga, es ingeniera de alimentos. Bueno, ella está en Medellín, en otra localidad, que en ambos sectores, en este momento, a través del gobierno de Petro, han logrado impulsar un montón de políticas públicas que permiten que los productores, campesinados básicamente, con una estructura social muy precaria, pero que sí tienen la fuerza de trabajo de la producción, saben producir. Entonces están desarrollando hace 4 o 5 años perdón, la crianza del conejo para consumo de carne, la utilización del pelo y el cuero. Pero la consulta de ella vino a raíz de que necesitan y no tienen especialistas que puedan trabajar en el proceso de curtiembre del cuero, el cuero de conejo. Curtiembre del cuero de conejo, o curtiembre en general, pero particularmente del conejo. Bueno, por mi trabajo, acá en La Plata, en la ciudad de La Plata, hay ustedes saben que el Ministerio de Producción de la provincia tiene el Centro de Investigaciones Científicas, la Comisión de Investigaciones Científicas, habitualmente le llaman la SIC, que es como si fuera el CONICET provincial. Comisión de Investigaciones Científicas, que está en poder de un ministro que es de la Producción y Ciencia y Tecnología, y tiene a cargo todos los que tiene como desarrollo tecnológico, científico, vinculados con las universidades, los centros de producción, con los espacios territoriales, con los sectores productivos, con las empresas. Y acá en La Plata en particular hay un predio que está en la zona de Gonet, donde está la sede de la Comisión de Investigaciones Científicas, que hay un centro asociado con el INTI destinado al cuero y especialistas en cuero de conejo. Entonces, me comuniqué con ellos y les planteé la demanda. ¿Por qué? Porque ¿qué necesitan en Colombia? Que vayan especialistas argentinos que conozcan el tema a poder asesorarlos, asistirlos para que puedan implementar una curtiembre de cuero de conejo que ya están desarrollando. Entonces, cuando llegó el mensaje y hablé con un responsable ahí del centro, estaban fascinados porque decían, bueno, por fin una buena noticia que suena al teléfono y es una buena noticia para algo que nos permite pensar a favor de que no está todo perdido en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ahí ya están en contacto. El Ministerio de Agricultura de Colombia, que es el que está interviniendo con esto, va a tomar contacto con ellos. Se van a movilizar allá, le van a pagar todos los gastos, por supuesto, el traslado, de la estadía. Lo comento porque en este momento de contexto de mucha información que va y viene, el valor intangible que tiene el conocimiento está ahí, está en esto que estoy comentando yo, ¿no? En la demanda que puede surgir. En este caso, por una cuestión muy, muy particular, por conocimiento de redes de personas que estamos en un ámbito. Pero fíjense la importancia que tiene para los que están en una institución que les permite que todo lo que vienen investigando, desarrollando, poniendo en prueba y error, lo puedan plasmar después en la práctica para una comunidad. Esa es una de las cuestiones. La otra cuestión, también con buena vibra en ese sentido, es una cooperativa de pescado, de pescadores artesanales, mejor dicho, de Ramallo, que hace varios años que ahí estamos acompañando desde una mirada muy, muy, muy chiquita, pero brindándole las herramientas que teníamos disponibles, que eran intangibles también, que era el conocimiento, y esa cooperativa lo que necesita ahora, ellos van y salen a pescar al río, y después cuando vuelven con el pescado fresco, que capturan ahí cerquita, lo tienen que procesar. Ellos quieren hacer conserva de pescado. Es un proyecto que está financiado también por los centros de investigación y la ciencia y tecnología que el Estado nacional y provincial tienen. Ese financiamiento que tiene distintas etapas para poder concretar, ahora está en la etapa de la instalación de un autoclave, que es un aparato esencial para poder garantizar que no tenga botulismo la conserva. Bueno, entonces es una compañía de trabajo que está dedicada al tema, con la cual venimos trabajando hace mucho tiempo. Ella está especializada en la pesca. Y entonces me preguntaba, a ver,
necesitaban tener un técnico que pueda llevar a brindarle un curso para cómo manejar una. Primero, qué autoclave hace falta, hay que definir técnicamente, después brindar una capacitación para que puedan elaborar, y están los recursos disponibles. ¿Por qué? Porque esas instituciones, que es una cooperativa de trabajo, esos recursos que están en el banco, porque se han asignado por ley en base a estos proyectos que se han presentado. Bueno, esta semana se abrieron dos ventanas así, con un poco de aire fresco, pensando que esto no es de hoy para mañana, esto fue mucho tiempo de trabajo, de institucionalidad, recursos, disponibilidad del Producto Bruto para que eso pueda ocurrir. Me refiero en los últimos 15 años, aproximadamente 20 años a más tardar, de cosas que se han ido haciendo, que se han ido consolidando de forma gradual, casi como una especie de ladrillo tras ladrillo para poder tener apenas esto, digo apenas porque es poco todavía, pero, pero tenemos que seguir avanzando en ese camino de las cosas que tenemos que son muy valiosas y que son reconocidos bueno, nuestros científicos, nuestros técnicos, por supuesto. eh, y ahí volviendo a compartir con ustedes un trabajo que vamos a realizar con la Universidad de Urlingan. Es una invitación formal, puntual, vamos a pasar el flyer para aquellos que puedan, que estén cerca, que puedan concurrir y si quieren participar, porque es totalmente gratuito, pero estamos organizando junto con la provincia de Buenos Aires de la Universidad de Urlingan un Congreso Internacional de Alimentos el día 21 y 22 de noviembre, donde va a haber distintos tipos de charlas a lo largo de 2 días vinculadas a todo esto que tiene que ver con la alimentación, con los productores, una feria con productos que se van a exponer de los pequeños productores que se acompañan con estas herramientas tanto de tecnología como de acompañamiento técnico cotidiano. Eh, pero son posibilidades de poder mostrar algo que realmente es de interés comunitario, de interés público y que permite que muchas personas puedan hacer algo casi desde la nada, ¿no? Cuando no hay acceso a muchas cuestiones que son de carácter público. Eh, Creo que buscar el equilibrio sería lo más importante, el equilibrio entre el sector público y privado en términos que hay una cuestión que es el bien común, que está por encima de toda cuestión individual. Eh, y cuando prevalece el bien común, creo que no habría ningún inconveniente para que podamos convivir con lo que, como convivimos siempre, ¿no? Entre todos los sectores que conforman una sociedad. Y en ese sentido, hablando del bien común, el otro día en un fallo también judicial a raíz del tema de este hombre Cositorto que hizo la famosa pirámide de dinero que estafó a mucha gente, esta semana hubo dos cambios de postura en el Poder Judicial. En primer lugar, él se comprometió a devolverle el dinero a todas las personas que había estafado, él como principal estafador. Pero sobre esa decisión que él dijo que iba a devolver y el tribunal que estaba ahí le dijo que sí, que estaba bien, por encima del tribunal intervino una autoridad judicial que dijo no hay lugar a eso, como decían habitualmente. ¿Por qué? Porque él violó el bien común antes que nada, no solamente a un grupo X de cantidad de personas, sino que puso en riesgo el bien común. Eso merece una sanción por parte de la norma porque está estipulado que de hecho además esto que ocurrió en San Pedro y otras localidades también demuestra en qué situación estamos, ¿no? Respecto a este tipo como decía hoy Margarita, ¿no? Es un tramallo que pasa, y algunos pica, algunos enganchan seguro, pero imposible pensar que alguien nos ofrezca algo que va a dar ganancia al 2% diario de plata. Pero sin embargo, evidentemente hay un clima de aceptación de cosas que nos van a cambiar la vida de hoy para mañana con el dinero y aparecen este tipo de maniobras especulativas, por supuesto, con estafas. En ese plano más que nada de orden financiero. Y en el plano que nos ocupa a nosotros acá en el tema alimentos, lo vemos en general con, con los alimentos que vemos en el acceso a nuestra alimentación. Eh, no es que los alimentos que fabrican en términos industriales sean ni peores ni mejores que los demás. Lo que sí decimos es que no tenemos mucha opción a elegir, no hay opciones para poder elegir otra alternativa de consumo que nos haga ejercer ese derecho como ciudadanos decidir qué queremos consumir, bajo qué modelo de producción queremos estar, qué tipo de alimentos queremos que se nos ofrezcan y en qué condiciones. Y ese es
el principal sostén de una definición de soberanía alimentaria, que venimos repitiendo de siempre porque en definitiva no la podemos consolidar hoy, porque siempre estamos cautivos de alguna cuestión que pasa por, sobre todo, la publicidad de los alimentos, que son las que inducen a que lo consumamos, por distintos motivos, favorables, mejoradores, optimizadores de nuestra vida cotidiana, pero si tuviéramos la posibilidad de elegir, cuando hablamos del tema de los alimentos, ponemos siempre como el ejemplo principal al alimento esencial de nuestra vida, ¿no? Que es el agua, sin dudas. Y en este taller abordamos en uno de los días que participamos el tema del uso del agua, el recurso hídrico y la distribución de ese recurso con garantía para que lo podamos tener disponible. Sin agua nos morimos literalmente. Entonces, en el contexto que miramos los videos, que seguimos la secuencia de los modelos económicos, tenía que ver con que podamos nosotros reflexionar y quizás tener un pensamiento crítico en qué consiste esto que vimos. Consiste en que hay modelos que nos van a llevar a una etapa de tener que, que pagar todo hasta lo que respiremos, cuando se dé cuenta de que el aire se puede cobrar de alguna forma con alguna tarifa, vamos a caer en ese modelo que podamos diferenciar aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestro deseo o con nuestra necesidad puntualmente. Podemos desear algo que pueda ser muy rico, muy lindo, muy atractivo, pero después tenemos necesidades básicas que no podemos hoy satisfacerlas bajo una alimentación adecuada. Eh, Ayer hablábamos creo que surgió el tema de la charla de la Caucil en el panel con, con Hugo cuando comentó lo de la sal y el tema del acceso a los alimentos, ¿no? Los alcauciles se producen pocos por año, en poca cantidad de hectáreas, y no alcanzan para toda la población, con lo cual tiene un costo alto. Ayer se manifestaba en el taller, sin dudas, tiene un costo alto. Primero porque hay pocas hectáreas producidas, porque la planta da poca cantidad. Hay una cuestión cuantitativa que hace que ese valor de ese alimento sea muy, muy alto. Ahora, la carne, siempre no me canso de repetirlo, hay 53 millones de vacas, 46 millones de personas, hay más vacas que gente en Argentina, y sin embargo tampoco podemos hacer a un precio justo a un kilo de carne o a los productos cárnicos que la gente necesita consumir. Entonces, ahí nos dan, yo digo, lo ponía como ejemplo de una muestra de dos monedas, de dos caras de una misma moneda, en definitiva. Poca producción, justificamos el mercado. No hay oferta, con lo cual aumenta el precio. Cuando hay mucha oferta, el precio debería bajar. Pero tenemos la carne. Hay mucha oferta y sin embargo el precio no baja. Y ahí aparece la falacia del mercado que nos quieren instalar o por lo menos vender, entre comillas, que nos parece a nosotros que deberíamos poner el foco ahí en esa lectura, ¿no? Que los gurús de la economía hablan del mercado y que nos quedemos tranquilos, que todo lo que sube cuando no hay demanda baja. Y en realidad no baja. En ese rubro como en todos los rubros en general de nuestra vida, pero sobre todo para que podamos tener una cierta capacidad de decisión respecto a lo que hagamos sin sentirnos culpables de ser quizá cómplices silenciosos de algo que no podemos ni siquiera entender por qué ocurre. No digo que seamos especialistas en economía, no lo somos ni lo seremos, pero sí comprender que podemos llevar a tener una mirada crítica y poder plantear algún debate frente a estos planteos que se nos hacen respecto a la alimentación. Hoy tenemos acceso limitado a un montón de alimentos que tenemos disponibles en condiciones abismales en cuanto a cantidad. Hay disponibilidad de alimentación en todos los rubros, en casi toda la mayoría. Pero también decíamos ayer, a veces buscamos un producto que no es de época, y cuando hoy Norma comentaba lo de la fiesta del maíz en Chacabuco, que se hace en marzo porque es cuando culmina la cosecha del maíz. Después está el rastrojo, que queda la planta seca, pero ya no tenemos la temporada de producción de maíz hasta la temporada de verano. Y ese conocimiento no nos haría salir a buscar desesperadamente maíz a alguna verdulería y pelearnos con la verdulera porque no tiene un maíz, un choclo ahí en la verdulería. Bueno, creo que en eso por ahí es parte de lo que nosotros intentamos que podamos reflexionar en este taller. Más que nada, nos parece que puede pasar por ahí alguna cuestión de profundizar aquello que nos parece de interés para nosotros, para los que nos rodean, poder comprender y tener alguna opinión
crítica, pero formada por nosotros mismos a partir de la información que vayamos recolectando. Han visto que hemos pasado por distintas etapas de la vida institucional de Argentina. No nos detenemos en nombres propios porque decimos, fueron proyectos que intentaron, de acuerdo a lo que ya, como el diario del lunes, como decimos habitualmente, ya podemos leer, han tenido su ventaja, su desventaja, y ver de qué manera cuando aparece una propuesta nueva, si esa propuesta realmente es convincente en base a lo que podemos pensar o desear para vivir en un país en el cual podemos estar con una calidad de vida adecuada, ¿no? No sé si quieren hacer algún comentario más, compartir alguna reflexión, sin que nos bajonemos ni que dejemos, es simplemente un pequeño video. No, al contrario, yo creo que ayer miraba aquí en La Plata, en el Teatro Argentino, se hizo un homenaje a las abuelas y madres de Plaza de Mayo, eh, porque es una tarea que, a modo de ícono, digo yo, ícono de lo que significa, ¿no? Jamás, por lo menos yo nunca jamás la escuché a Estela de Carlotto ninguna actitud que pretenda hablar de venganza o de odio o de algo contra alguien, y poniéndonos en la piel de aquellas personas que han atravesado esas situaciones. No deja de ser gratificante ver la imagen de una persona que simboliza por lo menos una síntesis de todo aquello que nosotros consideramos que está bien y que por lo menos está allí marcando un poco la cancha en un montón de cosas, ¿no? Como se dice en términos futbolísticos, parar la pelota, encuadrar la situación, poner los pies sobre la tierra en cosas que deberían ser así. Así que por lo menos celebrar ese tipo de personas que están todavía entre nosotros y nos pueden guiar de alguna forma u otra con una luz de una esperanza, pero no esperanza de quedar esperándonos sentados, sino una esperanza de acción, ¿no? Como decía Pablo Freire, no esperanza de esperar, sino esperanza de accionar, para que con esa referencia tenemos un futuro para no decaer, por lo menos no bajar los brazos en expectativa. Para nosotros mismos, para nuestros entornos, familiares, amigos y los que vienen detrás nuestro, para poder, bueno, contarles un poco la historia, a lo mejor desde la mirada que podamos brindarles, que no compren espejitos de colores y que puedan llegar a tener una mirada crítica. Eh, por ahí un dato concreto que me interesó cuando vi la imagen ayer, por ahí lo han visto la noticia, que Carlos, el rey de Inglaterra, apareció por Australia, y una senadora que es descendiente de una comunidad originaria, en el medio de un fabuloso operativo de seguridad para no llegar a él, difícilmente iba a llegar cerca. A viva voz le dijo que no era tierra de él esa, que no estaba bienvenido ahí, porque habían sido ellos los que habían arrasado con las comunidades originarias en un pueblo como Australia, que sin duda se refleja porque son pueblos colonizados por Inglaterra, y ella actualmente ocupa un cargo de senadora en ese país. Pero fue también una pincelada de cosas que uno imagina que son reacciones naturales que tienen que surgir desde la población, ¿no? Cuando alguien ve que hay un hecho de injusticia, no callar ni darse vuelta, sino poder intervenir. Y eso también fue una buena noticia, por lo menos desde el punto de vista de lo que significan imágenes. Y además lo que decía era el rol de la monarquía, ¿no? Nosotros aquí lo vemos como algo tan, por lo menos en nuestra mirada, tan oprobioso que haya un sector que sea monárquico y que esté alimentado por el trabajo del pueblo, como si fueran épocas medievales, aún en países que se dicen evolucionados o desarrollados. Eh, y también ella le dijo que él lo consideraba un parásito, porque era una persona que no hacía nada y que encima tenía el tupé de ir a lugares donde habían arrasado las poblaciones originarias, que eran su propio pueblo. En fin, datos de la realidad. Y la otra noticia nos parece interesante aquí en Latinoamérica, es la asunción de la presidenta de México, que abre un nuevo camino en algo que se puede abrir alguna expectativa con una población muy pegada ahí a Estados Unidos, pero que tiene un objetivo político muy claro. Así que también se abre como una luz de esperanza a ver qué ocurre así en México con una mujer que por primera vez gobierna un país como México, con todas las características tan propias que tiene esa región de nuestro territorio.
comentarios como grajeas, perlitas que les quería comentar de estos días. Aún así, a pesar de los problemas que tenemos y vivimos, no dejar de pensar con mirada expectante de las cosas que nos ocurren, levantar un poco la cabeza. En Uruguay este domingo hay elecciones, ahí el Frente Amplio también está con expectativas, con Yamandú, que es el candidato a presidente del Frente Amplio, por ahí tenga posibilidades de poder acceder nuevamente al gobierno de Uruguay. Y quizá, bueno, son ciclos que van apareciendo y pensar que, bueno, mientras estemos acá, algo podemos hacer. Mientras ustedes estén ahí, nosotros estamos acá, continuaremos. Por lo pronto, con ustedes, nos veremos el próximo miércoles, si les parece. En la medida que tengamos una novedad en la semana, si podemos invitar a alguien que pueda aportarnos algo de lo que nos parece que es de interés para todos, los convocaremos mediante el chat para invitarlos en la medida que aparezca algún invitado o alguna invitada especial. En principio, muchas gracias nuevamente. Gracias por estar allí, por el aguante y nos vemos la próxima semana. Gracias, Ludmila, Gracias a compañera. ustedes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.